porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros, porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios, y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy quiero predicarle un mensaje muy especial. Yo titulé este mensaje La ola perfecta. Diga conmigo, la ola perfecta. Y aunque muchos crean que esa foto que está ahí atrás de mí es falsa, bueno, bendita inteligencia artificial, no puedo mentirles. Hemos hecho trucos. Pero ya le contaré mi historia como surfista profesional. Amén, ¿quiere escucharla? Titulé este mensaje La ola perfecta. Y es que quiero comenzar rápido porque quiero ministrar esta noche. Y quiero decirle que siempre lo que viene de Dios no solo me mueve, sino que me eleva. Voy a repetir esto. Siempre lo que viene de Dios a mi vida no solo me mueve en emociones o en mi mente, en mi corazón. Porque muchos cristianos estamos acostumbrados a movernos según las olas del mar. Así como son las olas del mar, ¿no? A veces estamos de un ánimo, de otro ánimo. A veces tenemos una fe increíble y de repente estamos por el suelo. Y lo que viene, y es ahí donde tenemos que tener mucha sabiduría, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Este mensaje tiene como objetivo llenarnos de sabiduría. Diga conmigo, sabiduría y discernimiento. Porque los hijos de Dios ya no podemos, al nivel al que estamos, voltea a la persona que tienes a tu lado y dile, ya estás en otro nivel. Ya no estás de Pacha, ya no estás de Herbert, ya es hora de madurar. Y a la altura que tenemos, o al nivel al que Dios nos ha traído, Dios quiere que podamos tener discernimiento para poder entender qué puerta se abre de parte de Dios y qué puerta no viene de Dios. Amén. Si es para Él, dérselo fuerte. Y quiero ir a la palabra del Señor, pero antes de ir a la palabra del Señor, quiero contextualizar el verso que vamos a leer en Habacuc, capítulo 2, versículo 3 al 4. Y el contexto de esta palabra, para que usted me entienda cuando lo leamos, es que el pueblo de Judá estaba viviendo una temporada de cautividad por el imperio babilónico. Y vivía el pueblo de Dios una temporada de violencia, de injusticia y de corrupción. Y además de eso, dice la Biblia que había mucho soborno y que los justos eran oprimidos.
Y en medio de todo aquel caos por el que pasaba el pueblo de Dios, había un silencio de parte de Dios. Diga conmigo, cuando Dios guarda silencio. Hay momentos en los que nosotros nos sentimos muy oprimidos, muy desconsolados, estamos atravesando por crisis, por dificultades y sentimos que Dios no nos contesta. Y ese silencio de parte de Dios trae confusión a nuestra mente. Comenzamos a pensar, ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios no está conmigo? Y ese tipo de pensamientos confusos nos afectan muchísimo, no solo la mente, sino físicamente, nos destruyen. Voltea a tu vecino y dile, siento como que estás en confusión. Cuando Dios guarda silencio, entonces viene la palabra de Dios justa y a tiempo. Diga conmigo, la palabra de Dios siempre viene a tiempo. Siempre tiene nombres y apellidos. Y entonces viene la palabra de Dios en el momento justo, en el momento perfecto. Ni un día antes, ni un día después. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Dios siempre habla en el momento exacto. Y trae Dios una visión a un hombre llamado Habacuc. Y la visión tiene dos etapas, una etapa de juicio, pero también una etapa de gloria. Yo vine a decirle a alguien, tu etapa de gloria y de victoria viene en camino. Gracias. Y dice Habacuc capítulo 2, versículo 3 y 4. Le dice Dios a Habacuc, esta visión es para un tiempo futuro. Diga conmigo, hay muchas cosas que vienen para mí. Yo las estoy esperando. ¿Cómo usted espera las bendiciones de Dios? ¿Las espera con ansias, con expectativa? ¿Cuántos tienen expectativa de lo que Dios va a hacer con ustedes? Yo tengo muchas expectativas de cómo voy a cerrar este año. Yo tengo muchas expectativas de que lograré llegar a mi peso ideal. Yo tengo muchas expectativas de que voy a lograr mis metas. Yo tengo muchas expectativas, amén, de que Dios me traerá respuestas, de que Dios me sorprenderá. Mi expectativa acelera los milagros que tienen mi nombre. Diga conmigo entonces, lea conmigo Habacuc capítulo 2 versículo 3 y 4. Dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y esto que estoy a punto de decirte se cumplirá. Diga conmigo, todo se cumplirá. Aunque parezca que se demora, aunque parezca que los planes de Dios se están demorando, pero debo de esperar con paciencia. Yo quiero que usted por favor entienda esto. Aunque las promesas de Dios se demoren un poco, pero llegarán. Y yo debo de desarrollar y fortalecer mi paciencia. Porque sin lugar a dudas, sucederá. Diga conmigo, sucederá. Alguien con fe esta noche que diga, todo sucederá. Y no se tardará. Todo lo que Dios te ha prometido sucederá. Pronto Dios te sorprenderá. Y dice Habacuc, mira a los orgullosos que confían en sí mismos. Sus vidas están torcidas.
pero el justo, por la fe en Cristo, vivirá. Diga conmigo, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y es que, amado hermano, la desesperación es el peor enemigo de la fe. Y mientras Dios me enseñaba estos códigos, específicamente cuando Dios me enseñó esto, yo estaba en Nicaragua esta semana que pasó, estos días que pasaron. Estábamos en Nicaragua, en Fraternidad Emanuel, Nicaragua, experimentando un fin de semana hermoso. Se celebraba el 2º aniversario de Mujeres de Altar. Una hermosa convocatoria de mujeres en un hotel de Managua. El siguiente día, domingo, me tocó ministrar en la iglesia y fue un tiempo maravilloso también. Hablamos acerca de la multiplicación de Dios. Pero luego decidimos tomar un par de días para descansar en una playa de Nicaragua, una playa muy bonita llamada Iguana. Y yo nunca había llegado a aquel lugar. La playa, el complejo en el que estuvimos es un complejo 100% de extranjeros, puros extranjeros. Así que yo no me perdía en medio de ellos, yo pasaba como un extranjero más. Y yo no sabía de que aquella playa era un atractivo turístico increíble de surf. Y muchos surfistas llegan a esa playa de diferentes partes del mundo. Créame, nunca en mi vida me había llamado la atención el surf. Nunca. Sé que también aquí en El Salvador tenemos una playa famosa en la que incluso se hacen campeonatos mundiales de surf. De manera increíble, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, siempre Dios nos enseña códigos hermosos. Nos hospedamos en una casa frente al mar. Llegamos el domingo en la noche y el lunes por la mañana, lo primero que uno quiere hacer cuando llega al mar de noche es espera con ansias el amanecer para ver el mar, ¿no es cierto? Y a las 6 de la mañana que abrí mis ojos, me dirigí a la ventana que daba frente al mar y vi y pude divisar no menos de 100 surfistas ya mar adentro en sus tablas, 6 de la mañana. Y me sorprendí porque comencé a verlos y a observarlos. Todos se movían sobre sus tablas. Y me llamó poderosamente la atención que cada uno de ellos esperaba la ola perfecta para hacer su maniobra más increíble. Pero pasaban horas y horas. Literalmente me di cuenta de que a las 6 de la mañana que yo los estaba observando, 7, 8, 9, 10, mediodía, la tarde, eran las 5 de la tarde y todavía muchos de ellos estaban allí. Prácticamente todo el día pasan ahí metidos. Y entonces Dios me dijo, ¿te das cuenta la extrema paciencia que ellos tienen para poder discernir y esperar la ola perfecta? Y entonces yo dije, wow, Señor, yo no puedo tener esa paciencia que ellos tienen. De repente ellos sobre sus tablas ven que viene una ola, pero el conocimiento y la experiencia que tienen les dice no malgastar sus energías
en esa ola, aunque parezca perfecta. Ellos han desarrollado una capacidad para poder discernir cuándo es que tienen que hacer su mayor esfuerzo para entonces subirse sobre su tabla y hacer esa maniobra sobre las olas. Y entonces Dios, mientras yo los observaba y los observaba y los observaba, y algo me decía: tienes que ir y hacerlo tú. Tienes que experimentarlo, porque una cosa es verlo, como cuando la gente ve jugar a la selecta y les abuchean por no meter goles. Pero una cosa es estar sentado en una banca o en una grada abucheando, y otra cosa es estar allá adentro. Y Dios me dijo: tienes que ver de cualquier forma, agarra una tabla y te vas a meter allá, porque quiero que experimentes lo difícil que es y lo complejo que es este deporte, para poderte enseñar acerca de las oportunidades. Muchos de nosotros hemos malgastado nuestras energías, nuestra mente, en oportunidades incorrectas, con personas incorrectas, en negocios incorrectos, y nos hemos dejado llevar por impulsos. Y me permite decirle que tomar la ola correcta puede hacerte caer y puede desgastar tus fuerzas, y sin fuerzas corres peligro de perder la tabla y ahogarte. En la vida cristiana eso tiene un gran significado, porque hay oportunidades que parecen perfectas, pero que no vienen de Dios. No fueron diseñadas por Dios para nosotros, según lo que Él ha depositado en nosotros. No todas las puertas que se abren tienen propósito divino. ¿Están aquí todavía? No todas las puertas que se abren tienen propósito divino. Hay puertas abiertas que no debo de atravesar. En la vida nosotros caminamos. El 2024, recuerdo que declaramos que era el año de las puertas abiertas. ¿Se acuerda de eso? Vamos por la vida caminando y Dios tiene muchas oportunidades listas para nosotros, pero de repente habrán puertas que tienen como objetivo solo distraernos y atrasarnos, o hacernos caer en trampas, puertas disfrazadas por Satanás, para que nosotros perdamos la dirección, perdamos el propósito y perdamos el tiempo. E incluso podemos llegar a perder nuestra alma. Entonces, somos nosotros los que debemos de pedirle a Dios discernimiento. Diga conmigo: discernimiento, sabiduría y una gran revelación para poder entender cuál es realmente la ola que Dios quiere, o en la que Dios quiere que yo me vaya sin temor al éxito. Y me encanta esto, hablando acerca de que no todas las puertas vienen de Dios. Me recuerda al rey David antes de ser rey. Dios lo había ungido para ser rey, pero debía esperar el tiempo perfecto para ser coronado. Hay muchas promesas que Dios te ha dado, pero por la promesa que Dios te dio, no te vuelvas loco. Espera el tiempo de Dios, con paciencia, con sabiduría, con discernimiento. Aprende a desarrollar el músculo de la paciencia, porque en el tiempo correcto de Dios, Dios te levantará. Será el momento justo
en el que aprovecharás la oportunidad. Diga conmigo, la oportunidad. Me encanta porque Dios es un Dios de oportunidades. Probablemente habrán olas perfectas que se te pasaron porque tuviste miedo y has estado malgastando tus fuerzas, tu mente, en olas que no son las tuyas. Voltea a tu vecino y dile: de aquí saldrás surfista profesional. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Mira esto conmigo, mira esta escena conmigo. Dice la palabra del Señor: después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó a Saúl. Saúl buscaba a David para matarlo. Y dice: se le informó a Saúl que David se había ido al desierto en Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados. ¿Cuántos soldados? 3,000 soldados seleccionados de todo Israel, y se fue a buscar a David para matarlo. Y dice la palabra del Señor que de sus hombres se fue en busca de David y de sus hombres cerca del peñasco de las cabras salvajes, o sea, cerca de la Fratre Manuel. Gracias, que entendió, entendió. Y dice el versículo 3: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. O sea, Saúl pasó por una urgencia. Y dice la Biblia que en la cueva en la que Saúl entró para hacer sus necesidades, David y sus hombres estaban escondidos en aquella misma cueva, en lo oscuro de aquel lugar. Cuando Saúl entra, yo quiero que usted vea esto conmigo. Saúl se levanta la túnica, se baja el calzoncillo, el pobrecito se acurruca, y él en aquel momento aliviado, haciendo sus necesidades. Y dice la Biblia que los hombres que estaban con David le susurraron al oído y le dijeron: este es el momento, esta es la ola que tú estabas esperando, porque Saúl te busca para matarte, pero Dios, escúcheme esto por favor, pero Dios te lo está poniendo en tus manos. Y yo le aseguro que muchos de los que están aquí, ante aquella posibilidad, hubieran dicho: de verdad que Dios es lindo. Ahorita le corto la cabeza. Dice la Biblia que le susurraron a David: hoy el Señor te dice. Imagínese que hay olas que incluso llevan falsa profecía. ¿Alguien está aquí ahora? Dice que los hombres le dijeron: te aseguro, como quien dice, dice el Señor, te aseguro que pondré a tu enemigo. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Aquí podemos evidenciar una falsa profecía emocional. No todo el que dice ser usado por el Señor tiene la unción y el respaldo de Dios.
Por eso yo creo que usted no debe de ser un cristiano que busque escuchar profecías. Busque fortalecerse en la palabra de Dios y entonces podrá discernir qué profecía viene de Él y cuál no. Dice la Biblia que entonces David se le acercó sigilosamente y le cortó un pedazo del borde del manto a Saúl. Pero en aquel momento, mientras el hombre conforme al corazón de Dios cortaba el pedazo de manto, y yo creo que por dentro David tenía un conflicto emocional entre lo espiritual y la mente y el corazón y sus deseos, acerca de: esta es la oportunidad que Dios me está poniendo, aquí lo mato a este desgraciado. Pero por otro lado, hay un corazón noble, hay un corazón de amor, hay un espíritu de paz y sobre todo hay un remordimiento. Dice la palabra del Señor que en aquel momento la conciencia comenzó a remorderle tan solo por haberle cortado el manto del vestido a Saúl, no porque ni lo había ni tocado, pero solo por haberle cortado el manto al vestido de Saúl, ya David se sentía mal. Y David dijo en su corazón: el Señor sabe que yo no debería de hacerle esto a mi señor el rey. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo fue quien lo eligió. Y yo quiero que usted entienda este nivel de sabiduría, de discernimiento y de madurez. Dice la Biblia que entonces David contuvo a sus hombres, porque cuando David no actuó, sus hombres locos querían actuar. Agarra a los dos locos que tienes a la par y diles: cálmate, neón. Calma tu impulsibilidad. Aprendamos a discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Y después de que Saúl saliera de la cueva, se fue por el camino. Le decía antes de leer este versículo de que Saúl perseguía a David para matarlo. Y si Saúl hubiera tenido la oportunidad que David tuvo, no la desaprovecha. ¿Por qué, pastor? Porque Saúl era gobernado por demonios. David era gobernado por Dios. Saúl, endemoniado, odiaba tanto a David que anhelaba con todas sus fuerzas matarlo. Pero David tenía otro corazón. Un corazón gobernado por Dios no se deja llevar por sus impulsos. Un corazón gobernado por Dios siempre le pide a Dios sabiduría para qué hacer y qué no hacer. Me encanta cuando dice la Escritura: pero comenzó a David a remorderle la conciencia. ¿Y sabe por qué le remordió la conciencia? Porque la palabra de Dios dice: mía es la venganza. Y yo le voy a decir una cosa: nunca se suba en la ola de la venganza, aunque parezca una ola muy bonita para surfear.
Hay puertas que solo se abrirán para que cometas un error grave que te traerá consecuencias. Por alguna razón Dios me ha puesto a hablar acerca de la venganza esta noche. Y yo quiero decirle que la venganza no viene de Dios. Si la puerta te trae paz, entonces traspásala. Pero si la puerta te genera un conflicto espiritual como el remordimiento, entonces Cristo no está en esa puerta. Porque Cristo no nos ha diseñado para competir, Cristo nos ha diseñado para obedecer. Toda puerta que se abre en la que aparentemente yo voy a ser beneficiado, pero alguien más saldrá dañado, esa puerta no viene de Dios. ¿Me está entendiendo esto? Nunca haga algo que termine dañando a otra persona. Muchas veces aparentemente usted sacará la mejor tajada y usted saldrá perdiendo. Pero Dios, que es un Dios justo y que todo lo ve, al final Él traerá una recompensa gigantesca para ti por el nivel de obediencia que tú has tenido. Yo quiero decirle esta noche que tenga mucho cuidado con aceptar propuestas, alianzas, incluso hasta ministerios que van a servir para levantar su ego personal y su orgullo con el deseo y el afán de humillar a alguien. Gracias, están muy callados esta noche. Cuidado con aceptar cosas que aparentemente son buenas y vienen de Dios, aparentemente, pero en realidad tienen como finalidad hacer levantar su orgullo interno, y usted lo que quiere es que los demás vean que usted es más grande que ellos. ¿Y usted sabe cuántos cristianos hay metidos en ministerios humillando y viendo de menos a otros? ¿Usted sabe cuántos cristianos están aquí con la espada lista para cortarle no el manto, sino la cabeza al que se les ponga enfrente? Porque todavía no hemos entendido que tenemos un Dios que así como Él nos ha perdonado a nosotros, así quiere que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Yo quiero decirle esta noche que tú no has sido llamado como cristiano a humillar a nadie. Nunca humilles a tu prójimo. También es de sabios decir no cuando la oferta no tiene el respaldo de Dios. Muchas veces tú tendrás que decir no a cosas que no te traen paz a tu corazón y que no traerán paz a tu casa, a tu hogar, a tus hijos, a tu familia, a tus finanzas. Necesitamos hoy, sobre la tabla de la fe, poder discernir y entender qué ola es la correcta de parte de Dios. Muchas olas hay que dejarlas pasar. ¿Me está entendiendo esto? Y por eso es que yo decía, ¿y por qué estos chicos pasan todo el día ahí? Todo el día. Yo creo que de todo el día, pongámosle 6 horas dentro del mar, algunos llegan a hacer 3 o 4 buenas piruetas sobre las olas. Todo el demás tiempo se lo pasan simplemente esperando, teniendo discernimiento y no desgastando sus energías. ¿Sabe por qué hay tanta gente desgastada en la iglesia?
físicamente y espiritualmente, gente que ya no quiere seguir, gente que ya no quiere servir, gente que ya no se quiere congregar, gente que quiere tirar la toalla, gente que no entiende por qué están cansados por el mal corazón que tienen. Se están subiendo a cualquier ola, a la que venga se suben. Y es que tuve yo que ver 2 días a los surfistas para animarme a ir a una tienda de renta de tablas. Y escogí una tabla más grande que yo, la más chola, porque yo dije, tiene que ser una tabla para principiantes. Porque muchos expertos usaban tablas muy pequeñas y muy dóciles de madera. Pero yo renté la más grande y la más alta. Y es que hasta que yo me metí el último día, la última noche, muchos me estaban poniendo por mensajes privados: pastor, subió fotos bien chivas, pero no vimos que estaba arriba de una ola. Porque la gente es metida, hermano. O sea, la gente quería ver la foto de la revolcada. ¿Usted me está entendiendo esto? Yo me metí al mar encima de aquella tabla y me di cuenta que hay que tener una gran experiencia primero para mantenerme arriba de la tabla, porque en varias ocasiones me di vuelta y allá afuera Suri, mi esposa y todos los que estaban ahí se burlaban de mí, porque yo entré con un plante, hermano. Si usted hubiera visto mi plante con el que yo entré, cualquiera diría: no hombre, este surfista australiano. Pero mientras iba mar adentro, venía un pequeño movimiento y me tiraba. Y cuando quise hacer el esfuerzo por subirme a la tabla, era tan difícil subirse, porque hay que tener una fuerza increíble en los brazos y en todo su cuerpo para poder subirse. Y entonces entendí que no puedo estar desgastando mis fuerzas. ¿Alguien me está entendiendo esto? Con cualquier vientecito. Nunca tomes venganza ni dañes a nadie, aun cuando tengas todo en la mano para hacerlo, porque eso solo te traerá satisfacción personal, mas no espiritual. ¿Me está entendiendo? David no tomó aquella ola de la venganza. Hay personas esta noche a las que Dios les está diciendo: no tomes la ola de la venganza. Te dañaron, te echaron, te corrieron, te vieron de menos, te humillaron. Y probablemente en cualquier momento Dios te los pondrá de frente. Y tú estarás en una mejor posición, o en una posición de privilegio. Pero tú no puedes nunca levantar tu mano ni abrir tu boca para dañar a nadie. Deja que sea el Señor el que en su tiempo humille al soberbio y te bendiga a ti por tener un corazón humilde. Me encanta esta historia porque David tuvo un corazón alineado a Dios. David solo cortó un pedacito del manto y lo tuvo en su mano. Pero aún aquello que David había hecho lo hacía sentir mal. Cuando Saúl salió de la cueva, David salió detrás de él y le gritó a lo lejos y le mostró el pedacito de túnica y le dijo:
mi Señor, mi Rey. Lo he tenido en mis manos, pero no le he hecho daño. ¿Por qué usted trata de matarme si yo no le he hecho nada malo a usted? Dice la Biblia que Saúl lloró. Lea todo el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Dice que David lloró, y me encanta lo que dice el versículo. Ponme el versículo 11 y el versículo 12. Ponme el versículo 11. Dice: mire, padre mío, lo que tengo en mi mano. Y David le enseñó el pedacito de tela. Y dice: es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me está persiguiendo para matarme. Y dice el versículo 12: que el Señor juzgue. Diga conmigo: que el Señor juzgue. Es Dios el que tiene que tomar la decisión por encima de tus emociones y de tus impulsos, porque tus impulsos te tienen drenado. Hay surfistas aquí que perdieron la tabla y se están ahogando en la bilis. Están aquí ahogándose porque por ellos mismos están buscando la oportunidad para matar, para dañar, para herir. ¿Me está entendiendo? Me parece que estoy predicándole a un montón de zombies. Dice el versículo 12: que el Señor juzgue entre nosotros. Y eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano. Nunca pelees por tus intereses personales. Deja que sea Dios el que pelee por ti. Y entonces la victoria estará garantizada. Pareciera que te está llevando la peor parte, pero no es así. Porque dice, ponme siempre el versículo 2, dice: tal vez el Señor, le dice David a Saúl, lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Amado mío, aunque esta palabra no le guste, yo vine a decirle esta noche: nunca tome la ola de la soberbia. Nunca se suba a una ola para vengarse. Nunca se suba a una ola para pelear por sus derechos. Sigue esperando el momento perfecto de Dios, porque de cierto que la ola perfecta que sí viene de Dios llegará. ¿Y cómo sabré, pastor, cuando la ola viene de Dios? Porque la ola que viene de Dios termina con una coronación. Cuando la ola perfecta viene de parte de Dios, esa ola te eleva, te hace un ganador. Y me encanta porque en el versículo 20 dice que Saúl se dirigió a David y le dijo: ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey. Escúcheme, porque hasta ese momento Saúl tenía como plan robarle la corona futura a David. Saúl tenía como plan matarlo, destruirlo, acabarlo para él seguir reinando. Sobre David había una palabra, había un ungimiento profético. Estoy seguro que sobre ti hay muchas palabras de bendición. Delante de mí hay personas con las que Dios tiene grandes propósitos de coronación. Hay una silla poderosa que espera por ti. Hay una bendición y hay una promoción que está esperando por ti. Pero Dios quiere que sigas siendo humilde. Y cuando Dios pese tu corazón y salgas aprobado por haber hecho el bien,
por no haber dañado a las personas. Escúcheme, porque no estoy hablando de cosas tan comunes. Estoy hablando acerca de amarrar mis emociones. ¿Usted sabe lo que es eso? Amarrar mis impulsos. Amárrate la boca. Amárrate las manos. Amarra el odio. Y deja que sea Dios. Y cuando tú puedas tener esa gran bendición de poder autogobernar esos impulsos de orgullo, de venganza, entonces Dios literalmente dirá: ahora mi hijo está preparado para su mejor experiencia. Ahora, y Dios usará, escúcheme, porque en el primer capítulo, los que estaban cerca de David le profetizan una profecía falsa. Y ahora el enemigo de David saca de su boca una profecía verdadera. ¿Me está entendiendo eso? Dice Saúl: ahora me doy cuenta que ciertamente, David, tú serás el rey. ¿Sabes cuándo vendrá tu promoción? Cuando tus enemigos declaren el cambio que tú has experimentado en Cristo. Entonces vendrá tu promoción. Porque los que están alrededor tuyo te van a alabar y van a decir: sí, Dios lo usa así. Pero esas voces no las escuches. Escucha la voz de las personas que no te quieren, pero que reconocen que ya Dios está contigo. Dice la Biblia: ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey, y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno, porque todo lo que llegue a las manos de un hombre y una mujer humilde y de buen corazón prosperará. Te están haciendo la guerra comercial, tú no lo hagas. Te están haciendo la guerra y te están metiendo zancadilla en la oficina, pero tú no lo hagas. Gracias. Dice: el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Algo grande viene para la gente humilde. Es que a nosotros nos encanta agarrar la espada y volarle la cabeza a nuestros enemigos. Y nos encantan esos mensajes. ¿No es cierto que nos encantan esos mensajes? Y David agarró la piedra y le dio en la frente a Goliat. Agarre la piedra en este momento. Claro, esos mensajes nos emocionan, nos llenan de adrenalina. Pero Dios no quiere eso para una persona esta noche. Hay una persona a la que Dios le está diciendo: ten paz, cállate, no actúes, no te defiendas, espera en mí. Dios levanta a los humildes y humilla a los orgullosos. Y dice el versículo 21 que Saúl le dijo a David: júrame por el Señor nuestro Dios que cuando seas el rey no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Y dice la Biblia en el versículo 23, el versículo 22, David entonces le juró y le prometió a Saúl que tal cual como él se lo estaba pidiendo, David no tocaría a ningún descendiente de Saúl. Y después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a la cueva. Y me permite decirle que mientras yo leía esto, Dios me dijo: allí fue que Dios confirmó el reinado de David por el nivel de corazón bueno que tenía.
Es que los corazones buenos mueven la mano de Dios. Hay gente que dice, yo no sé por qué esta persona es tan bendecida por Dios, porque no conocen tu corazón. Hay gente que parece, pero no lo es. No se deje llevar con gente con máscara de bueno, pero son el vivo diablo por dentro. Voltea la máscara que tiene a la par. Y quiero que vea esto conmigo. David le promete a Saúl, yo no tocaré tus descendientes. Y sabe una cosa, Dios cumplió. ¿Sabe quién mató a Saúl? Dios. No David. Fue Dios. ¿Sabes quién traerá recompensa a los que te están haciendo daño? Dios. Y tus ojos lo verán. Y no te alegrarás. Gracias, se fueron los amenes, ¿vio? Cuando veas la desgracia del malo, no te alegrarás. Espero que sea verdadero ese amén. No te alegres con la desgracia del malo. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Yo sé lo que es. Hace muchos años, una persona fue a una oficina de gobierno a hablar en mal de mí. Él no sabía que mientras él estaba sentado en esa oficina, alguien que estaba ahí me estaba escribiendo en el momento. Porque Dios siempre se encarga de guardar tus espaldas. Y él hablaba pestes de mí. Y a mí me lo estaban mandando literalmente a mí me estaba cayendo a mi celular lo que él estaba diciendo. Yo no le voy a decir que en aquel momento actué como David. Sí, porque le mentiría. La verdad que Dios ha venido trabajando mi carácter como lo está haciendo con usted. Escúcheme. Yo no pude soportar aquello. Agarré mi celular y le marqué y lo ofendí. Y él me ofendió a mí y ambos nos ofendimos. Y yo quedé con aquello. Sobre todo porque Dios me reprendió y me dijo, bobo, inmaduro, no debiste haberlo hecho. Te estaba mostrando la verdadera cara del hipócrita. Porque yo te guardo, porque yo guardo tus espaldas. Pero tu trabajo es dejar la venganza en mis manos. Dios permitirá que te des cuenta de la lacra que te rodea. Pero Dios te lo mostrará para que guardes silencio y ores a Dios. Y le digas, Señor, yo te entrego esta situación. Pero yo fui bobo en aquel momento y reconozco porque estoy aquí para predicarle con el ejemplo. Yo fui bobo en aquel momento y sentí que la sangre me hervía. ¿Usted ha sentido que las orejas se le ponen calientes? Se tiene el infierno en las orejas. Y usted dice, no, a este lo mato porque lo mato. Solo ovejas santas hay aquí. Yo le llamé, nos ofendimos y todo. Fue feo. Después me arrepentí. Porque en aquel momento él tenía una posición
más alta que yo. El tiempo transcurrió y Dios se encargó de llevarme más alto que Él. Y cuando yo estaba más alto que Él en una reunión, teniendo yo una posición de mayor rango que Él en nivel empresarial, Él me dio la mano. Y recuerdo que con su mano en mi mano le dije: perdóname por aquella ofensa que te hice. Y creo que ahí, en ese perdóname, gané mi batalla. Porque yo ya estaba en una posición más alta que él. Incluso yo podía haberlo dañado. Pero lo primero que hice cuando Dios me lo puso de frente, aún teniendo yo ventaja sobre él, fue pedirle perdón. Y creo que en ese momento Dios me dio la victoria. Y creo que en ese momento Dios preparó algo. ¿Sabe por qué? Porque él no conocía de Dios. Era un impío. Y su Dios era el dinero. El tiempo transcurrió. Y una vez, ya en una condición difícil para él, lo recibí en mi oficina aquí en la iglesia, con sus finanzas destruidas y con su matrimonio hecho pedazo. Estaba él, su esposa sentados frente a mí y lloraban, y yo estaba frente a aquel hombre mayor que mí. Y usted sabe lo que es ver ese tipo de escenas, llorando, destruidos, hechos pedazos, sin nada, quebrados. Y yo orando por ellos y diciéndoles: Dios los va a levantar. Dios puede arreglar este problema. Y Dios me lo puso allí. Eso es lo que Dios hace cuando tú no tomas venganza. Me encanta cuando Saúl le dice a David: tú serás el rey. ¿Sabe por qué? Porque esta persona en una elección de directiva me eligió a mí como presidente de la gremial. Saúl frente a mí me dijo: tú serás el rey. ¿Sabe por qué le traigo este mensaje? Porque delante de mí hay gente a la que Dios la está preparando para reinar. Gracias, pero no sé si alguien lo cree. Te llevará tan grande y tan alto Dios. Te sorprenderás porque incluso ni tú mismo vas a creer a dónde Dios te va a llevar. Y las personas que más daño te han hecho son las que te van a promover. Porque cuando Saúl le dice a David: tú serás el rey, Dios dice: esta es la palabra que yo estaba esperando. Saúl le dice a David: no te olvides de mis descendientes. ¿Y sabe de quién me acuerdo yo? De Mefiboset. David llega a palacio. David se convierte en rey. David toma poder. Y el único sobreviviente del linaje de David es un muchacho olvidado en un lugar de sequedad, en un lugar de escasez. Un muchacho inválido. Este muchacho llamado Mefiboset, subido en su propia tabla de la vida, surfeando en las olas de la vida, esperando la ola perfecta. ¿Usted se imagina cuántos años pasó Mefiboset esperando la ola? ¿Qué culpa tuvo Mefiboset del abuelo que tuvo?
años esperando su promoción, años esperando salir de ahí, una vida injusta. Hasta que un día David recuerda su pacto con Saúl, porque muchos dicen, David tenía un pacto con Jonatán. Antes de que David tuviera un pacto con Jonatán, lo tuvo con Saúl. Y David no solo recuerda el pacto con su amigo Jonatán, recuerda su pacto con Saúl. Y David dice, ¿hay uno que lleve la sangre de Saúl? ¿Hay uno en el que yo me pueda abrir en misericordia y traerlo a palacio y sentarlo a la mesa y vestirlo con ropas reales? Habían transcurrido muchos años de miseria, de olvido. Hay personas aquí que la vida los ha golpeado muy fuerte. Y has estado en tu tabla esperando la ola perfecta. Pero Dios siempre llega a tiempo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ama. Has intentado las 1000 maneras, has hecho los 1000 negocios. ¿Qué no has vendido? ¿Qué no has hecho? Has trabajado de todo. Pero hoy estás aquí, subido en tu tabla de la fe, esperando la promoción de Dios. ¿Me está entendiendo esto? Deje que el Espíritu Santo haga. Enfóquese en usted. Aquella ola llegó para Mefiboset. Todo esto tiene un punto de inicio, el corazón bueno de David. Tu corazón bueno bendecirá a tus nietos. Tu corazón bueno bendecirá a tu descendencia. La guardia de David llega donde Mefiboset. Lo llevan a palacio, lo sientan en la mesa real. Mefiboset está sucio, harapiento, maloliente, mal vestido. Nunca se ha afeitado, nunca se ha bañado, nunca se ha cortado el pelo. Hay oportunidades que vienen para personas aquí que son sorprendentes, porque Dios te llevará a oficinas a las que tú nunca te imaginaste llegar. Y Dios te sentará en mesas en las que tú dices, ¿cómo vine a parar aquí? Pero todo tiene un inicio. Mefiboset está frente a David. Mefiboset tiembla porque no sabe si el rey que tiene al frente lo matará o para qué lo mandó a traer. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7, dice que David le dijo a Mefiboset, no tengas miedo. ¿Cómo le dijo? Hay un Mefiboset aquí al que Dios le dice, no tengas miedo. Te voy a promover. Te voy a levantar. Esta es la ola que estabas esperando. Y es que esa es una de las virtudes de un surfista con discernimiento. Cuando llega la ola correcta, no tengas miedo. Lánzate con todo. Tírate.
que ese es tu mejor momento. Estando aquí en esta casa, Dios se está encargando de mandarte olas perfectas. Hay personas aquí delante de mí que no por 1, sino por 2, 3 meses atrás has comenzado a experimentar como una aprobación de parte de Dios sobre tu vida. Y han venido olas, 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 olas. Y tú dices, ¿qué es esta locura que me está pasando? Pasé años sobre una tabla esperando oportunidades y nunca llegaron. Y ahora Dios me está mandando, me está mandando, me está mandando, me está mandando. Es como que Dios, ¿qué hago? Y Dios dice, es parte de la bendición que estás teniendo por estar en el lugar correcto. Porque le voy a decir algo. ¿Me permite decirle esto? En un rango de 100 metros de playa, la ola puede ser una aquí, pero es diferente aquí. ¿Qué significa eso, pastor? Que para yo agarrar la mejor parte de la ola perfecta, debo de estar en el lugar correcto. Y tú estás en el lugar correcto. Porque desde que viniste a esta casa, lo que Dios está haciendo es llenándote de sabiduría, 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 sabiduría. Dios está sanando tus heridas. Dios te está dando palabras tan específicas que sales loco de esas puertas. Y tú dices, ¿será que el pastor conoce mi vida? ¿Será que el pastor, alguien le está contando al pastor mi vida? Y no, por eso usted cuando va a recibir palabra, usted extiende sus manos y usted dice, Señor, que no sea el ser humano el que hable, que seas tú hablando a mi vida. Porque estás en el lugar correcto. ¿Sabe qué vi cuando estaba observando a los surfistas? Que hay surfistas moviéndose cuando ven que aquel agarró una ola perfecta, pero ellos estaban aquí. Ellos se mueven para donde está el otro. Nadan encima de sus tablas. Que la promoción que Dios te está dando ahora haga que tu familiar te siga y venga a este lugar. Hay alguien a quien Dios le dice esta noche, no tengas miedo. David tiene frente a Mefiboset y le dice, no tengas miedo. Mi intención es mostrarte la bondad por lo que un día le prometí a tu padre y por lo que un día le prometí a tu abuelo. Y dice la Biblia que David le dijo, te daré todas las propiedades que le pertenecían a tu abuelo Saúl. Todo lo que... Y sabe que una vez un profeta, mi padre murió cuando tenía 52, 54 años. Y yo estaba muy joven cuando mi padre murió. Y una vez un profeta vino y me dio una palabra profética. Y yo no soy de buscar palabras proféticas. Todas las palabras proféticas que Dios me ha dado, me las ha mandado. Nunca ande buscando palabras proféticas. Cuando Dios le va a hablar, se lo va a mandar hasta donde usted esté. Escúchame. Vino un profeta y me dijo, dice Dios que todas las bendiciones que ya estaban escritas para ti, te las da. Pero como Él cortó a tu papá, las bendiciones que eran de tu papá se te traspasan a ti. A mí se me quedó clavado aquello y yo dije, ¿cómo es esto? Pero yo siempre he tenido un código en mi vida. A mí las palabras proféticas me llenan de fe, mas no me vuelven loco. Camina en fe y espera en Dios. Dice la Biblia
que le dice David a Jonatán: te daré todas las propiedades. Hay gente aquí a la que Dios le entregará llaves en sus manos. Firmarás escrituras. Estás a punto de firmar escrituras. Se te entregarán manojos de llaves. De la noche a la mañana pasarás de no tener nada a tener mucho. Y comenzarás a experimentar la abundancia de parte de Dios. Porque estás en el lugar correcto. David le dijo a Mefiboset: comerás aquí conmigo a partir de ahora. Y lo que un día era pasar hambre, hoy se convirtió a tener todo tipo de comida real. David le dijo a Saúl: te sentarás a la mesa del rey. Porque la ola perfecta de Dios nunca producirá miedo. La ola perfecta de Dios trae retribución. Mefiboset fue levantado y pasó de ser un huérfano a ser un heredero. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. En mi corazón quiero animarte esta noche a no soltar tu tabla. ¿Sabe cuál es la tabla del cristiano? La fe. La certeza sobre la que yo estoy esperando. ¿Sabe cómo pasa el surfista dentro del mar? Sobre su tabla, esperando. El problema de muchos es que sueltan la fe. Es que entran, permiten que el espíritu de negatividad los gobierne. Y la tabla es la que te mantiene vivo sobre el agua. Es cierto, las olas son importantes. Pero si no tienes la fe, si no tienes la tabla, nada sucederá. Amado, que tu fe sea grande. Quiero inyectarte esta noche una fe grande, porque permíteme decirte que para el nivel de ola que viene para ti necesitarás una tabla muy grande. Y Dios me dice en el espíritu: tienes frente a ti a futuros empresarios. Tienes frente a ti a futuros ministros. Tienes frente a ti a reyes a los cuales ya escogí, a reinas a las cuales ya escogí. Pero les ha faltado discernimiento, les ha faltado, han estado desgastando sus fuerzas en movimientos que no son las olas que yo tengo para ellos. Yo quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Yo quiero todo el mundo con sus ojos cerrados. Y así con tus ojos cerrados, yo quiero que la misma fe que una mujer gentil tuvo delante del Señor Jesucristo, ahora se te sea traspasada a ti. Dice la Biblia que una mujer se le acercó a Jesús y le dijo: ten misericordia de mí, Señor, porque mi hija está poseída y es terriblemente atormentada. Y dice la Biblia que Jesús no le contestó ni una sola palabra y la ignoró. Y no solo Jesús la ignoró, sino que sus discípulos la callaban. Pero aquella mujer
con una fe loquísima y extrema, seguía insistiendo, seguía insistiendo, seguía insistiendo. Y Jesús le dijo: no fui enviado para ayudarle a las ovejas de otro redil, yo vine para mi pueblo Israel. Pero cuando Jesús le dijo eso, dice la Biblia que aquella mujer se acercó, se postró y adoró. Hay que tener una fe demasiado exagerada para adorar después de no recibir respuesta alguna. Dice la Biblia que aquella mujer le contestó a Jesús: Señor, aunque sé que no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Yo quiero una migaja. Cuando aquella mujer hubo actuado de aquella manera, Jesús le dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe. Tu fe moverá montañas. Nunca sueltes tu fe, porque tu milagro está a punto de llegar. Ese milagro tiene tu nombre y tiene tu apellido. Que no te importe lo que digan los demás, porque solo tú sabes lo que significa pasar meses, días, años sobre una tabla esperando tu oportunidad. Es fácil criticar desde afuera, pero hay que estar adentro para entender tu situación emocional, tus dolores. Pero dice Dios: tu oportunidad está llegando. Y no me acordaré de tus errores, porque tú has estado diciendo: es que soy tan malo que Dios no me quiere. Y Dios dice: sí, te amo así como eres, porque mi amor no se limita al amor humano, mi amor va más allá. ¿Estás listo para comer en la casa del rey? ¿Estás listo para sentarte a la mesa del rey? ¿Estás listo para volver a tener el linaje real que siempre mereciste, pero que por alguna razón perdiste? ¿Sabe? El Espíritu Santo me muestra personas emocionalmente inválidos y dañados, con el espíritu de Mefiboset dentro de ellos. Y Dios me dice: llámalos. Y si tú eres uno de ellos, y dice el Señor: hoy te cambiaré el corazón. Sacaré un corazón dañado dentro de ti y te pondré un corazón nuevo, perdonador. Nunca más serás el mismo. Si tú dices: pastor, yo soy esa persona, esta palabra tiene mi nombre, yo quiero que ahí donde estás, ponte de pie y corras al altar. 1, 2, 3 ahora.